la Revolución Rusa agrupó todos los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista y a la instauración preparada del otro. Entre febrero y octubre de 1917, que llevó a cabo la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El zar se vio obligado a renunciar y el antiguo régimen fue sustituido por un gobierno provisional durante la primera revolución de 1917. En la segunda revolución, en octubre, el gobierno provisional fue eliminado y fue reemplazado por un gobierno comunista. A pesar de su difícil situación económica y de su atraso, Rusia movilizó tropas durante la Primera Guerra Mundial contra Alemania. El zar Nicolás II asumió el control de las maniobras militares y dejó a cargo del gobierno a su esposa Alexandra Fyodorovna Romanova, que era de origen alemán y que, según los rumores, despreciaba al pueblo ruso, se oponía a un régimen constitucional y conspiraba a favor de Alemania. Esta situación y la pobreza exagerada fueron la semilla del descontento y de la revolución. El descontento llevó a algunos partidos políticos a actuar en secreto y a realizar manifestaciones pacíficas que se reprimieron con violencia. Como antecedente, en una importante manifestación organizada a principios de 1905, murieron muchos de los obreros que expresaban su inconformidad por la derrota militar y protestaban por su situación laboral. Este acto sangriento fue conocido como Domingo Rojo. Fue sumamente importante porque marcó el inicio de la caída del zarismo. Después de ese día creció el descontento y el hambre del pueblo, pero también la tiranía y la corrupción del gobierno. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial agravó ya de por sí su mala situación económica. Después murieron en combate más de 180.000 soldados. Esto se sumó indiscutiblemente al descontento interno. Así, el 23 de febrero de 1917 se organizaron grandes manifestaciones que exigían la renuncia del zar. Fueron reprimidas, pero muchos de los oficiales y soldados estaban de acuerdo con este movimiento y se unieron a él. El zar, quien se vio derrotado, renunció. Aunque muchos bolcheviques como León Trotsky apoyaban una democracia soviética, el modelo de reformas desde arriba ganó el poder definitivo cuando Lenin murió y José Stalin asumió el control de la URSS. Trotsky y sus simpatizantes, además de otros socialistas democráticos y anarquistas, fueron perseguidos y finalmente encarcelados y asesinados. En 1910, el general Porfirio Díaz consideraba que México estaba en condiciones de elegir a un presidente mediante el sufragio y convocó a elecciones. Aunque ya había sido presidente y había gobernado como dictador con dominio político y militar a lo largo de más de 30 años, y aunque contaba ya con 80 años de edad, creyó que las ganaría en reconocimiento a sus méritos y se lanzó de candidato. En junio y en julio de 1910 se efectuaron respectivamente las elecciones primarias y las secundarias. El Congreso declaró triunfador a Díaz. Durante ellas, Madero estuvo encarcelado. Su partido, que era el Partido Nacional Antireeleccionista, considerándolas un fraude, exigió su anulación. Sin embargo, el Congreso las ratificó en septiembre. Madero fue liberado bajo fianza y huyó a San Antonio, Texas, desde donde redactó el 5 de octubre el documento llamado Plan de San Luis Potosí, en el cual convocaba a los mexicanos a tomar las armas a partir del 20 de noviembre del 2010 para luchar en contra del dictador. Este plan inició la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz renunció en 1911 y salió al exilio. Después de la renuncia de Díaz, Madero fue elegido presidente en 1911. No obstante, la inestabilidad de su gobierno propició que en 1913 el general Victoriano Huerta diera un golpe de Estado y que Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueran asesinados. Derrocado Victoriano Huerta, los grupos políticos tuvieron por delante la tarea de reconstruir un país muy destruido y dividido. Proceso que duró más de una década violenta hasta la institucionalización de la revolución que otorgó estabilidad política. La Revolución China de 1949 fue el resultado de la Guerra Civil de 1927, en el cual se enfrentaron los nacionalistas del Partido Kuomintang, dirigidos por Chiang Kai-shek, que fue militar y estadista chino, sucesor de Chiang Yat-sen,
como líder del Partido Nacionalista Chino contra el Partido Comunista de China, dirigido por Mao Zedong, que fue el máximo dirigente del Partido Comunista Chino, en el cual estos últimos ganaron e instauraron la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Para entender la Revolución China, primero hay que entender lo que estaba pasando años antes. En el año 1840 aún estaba gobernando la dinastía Qing o dinastía Manchú, que fue la dinastía que estaba gobernando desde el año 1644 hasta el año 1912. En este año China estaba sufriendo una gran hambruna y una gran pobreza. En estos mismos años se generaron dos guerras importantes, que fueron la Primera y la Segunda Guerra del Opio, las cuales se provocaron porque las potencias europeas estaban introduciendo ilegalmente el opio en China, lo cual lo estaban haciendo porque estaba generando una gran ganancia y estaba dañando la economía de China. Entonces el emperador decide ir a dos guerras para parar a los europeos, pero en estas dos guerras contra Europa y contra Francia, China sale perdiendo y se ve forzada a pagar costosas indemnizaciones y a ceder territorio. Después de estos años, China sigue con su mala economía. En el año 1851 surge el primer alzamiento del pueblo, ya que el pueblo comienza a ver la ineficiencia de la dinastía y está viendo que la dinastía no los va a llevar a ningún lugar. Entonces comienzan a seguir las clases bajas y las clases media bajas, comienzan a seguir a los Taiping, que promovían una sociedad sin distinciones, la abolición de la esclavitud y la propiedad privada. Claro que cuando Europa se entera, se entromete y la rebelión se va para abajo. Entonces China sigue con su mala economía y sigue las mismas. En el año 1844, Chiang Yat-sen funda la Unión del Renacimiento de China. Esto es importante porque Chiang Yat-sen es considerado como el padre de la China moderna. En este mismo año, Japón hace una guerra por Corea. Los japoneses ganan y exilian a Chiang Yat-sen a Estados Unidos. El 10 de octubre de 1911 surge un alzamiento a cargo de Mao Zedong en Wuhan, Shaanxi y Hunan. Cuando Chiang Yat-sen se entera, regresa de su exilio y crea el Kuomintang, que fue el partido nacionalista de China. China se debilita ante los jefes militares y es cuando inicia la etapa de los señores de la guerra, que es una etapa en la que los nacionalistas combaten contra los señores de la guerra, que fueron los que estaban ganando más poder después de la caída de la dinastía Qing. Chiang Yat-sen le cede momentáneamente su puesto a Yuan Shikai, que era un militar, y él logra que Xuan Tong, que era el emperador, abandone su puesto, convirtiéndose así en el último emperador. Pero después de esto, Yuan Shikai comienza a abusar de su poder y disuelve el Kuomintang y se transforma a él mismo en emperador, pero después sus mismos soldados lo sacan. En el año 1922, el Kuomintang y el Partido Comunista de China, que estaba a cargo por Mao Zedong, se fusionan. Esta fusión no iba a durar mucho tiempo porque estos dos partidos no se llevaban muy bien. En el año 1925, Chiang Yat-sen muere de cáncer de hígado. Entonces, Chiang Kai-shek se queda a cargo del Kuomintang. Y en el año 1927, Chiang Kai-shek ataca a los líderes comunistas y a los que están asociados con el comunismo. En el año 1936, Mao pide una alianza con el Kuomintang para combatir juntos a los japoneses que estaban invadiendo las tierras de China. Pero Chiang Kai-shek se niega y al tiempo es secuestrado por uno de sus generales y es obligado a negociar con los comunistas. Entonces, esta alianza se ve favorecida durante la Segunda Guerra Mundial con la entrada de Estados Unidos a la guerra. Finalmente, el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclama el inicio de la República Popular China.
中华人民共和国中央人民